Muy buenos días, soy Felipe Ocio, académico de la Escuela de Construcción Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y tengo el agrado de conducir el primer conversatorio de Expo Construye llamado Construcción Hoy, nuevas oportunidades, nuevas posibilidades con mirada sustentable. Para ponernos un poco en contexto, les cuento que en sintonía con la tendencia mundial por impulsar edificaciones más eficientes y amigables con el medio ambiente, desde hace varios años en Chile se están realizando importantes esfuerzos para incentivar la construcción sustentable. Algunos de los beneficios de la construcción sustentable son los menores costos de operación, un bajo o incluso nulo aumento de costos en diseño y construcción, un mayor valor como activo y evidentemente los impactos positivos medioambientales. Para abordar esta temática, en el estudio se encuentra Montserrat Ferrer, gerente comercial de Midea Carrier, José Miguel Correa, presidente del Colegio de Constructores Civiles e Ingenieros Constructores de Chile, y don Diego Mellado, presidente del Comité de Tecnología del Colegio de Arquitectos de Chile. Muchas gracias por estar aquí y les cuento que todos los paneles contemplan al principio, en unos minutos iniciales, que cada invitado nos puede presentar su punto de vista respecto al tema que estamos conversando y posteriormente pasamos a una conversación conjunta. Así que para iniciar este formato, los dejo con Montserrat Ferrer de Midea Carrier. Hola, ¿cómo están? Sí. Primero que todo agradecer la oportunidad de estar acá y contarles un poquito acerca de lo que es nuestra compañía. Midea Carrier es un joint venture que está presente en el Cono Sur y en otros lugares del mundo, que une a dos gigantes en torno al aire acondicionado. Primero está Midea, que es el fabricante número 1 de equipos de aire acondicionado a nivel mundial. Y por otro lado está Carrier, que es el inventor del aire acondicionado. Entonces, cuando aterrizamos esto a nuestro país, vemos que el aire acondicionado en Chile hoy día, si bien en la línea comercial e industrial, está súper bien posicionado. Por otra parte, queda la oportunidad, ¿cierto?, de mostrarlo, de penetrar el mercado residencial. Hoy día el mercado tiene un 3% de penetración. Por lo tanto, hay que considerar que el aire acondicionado representa el 60% del consumo eléctrico de las instalaciones, de los edificios. Entonces, obviamente, al ser un 60%, es muy importante a la hora de abordarlo en los proyectos, ya sean de carácter industrial, comercial o residencial. Y bueno, nosotros tenemos parte de nuestra estrategia es aumentar la penetración, ponernos a la altura de otros mercados, de otras industrias y de otros países. Hoy día pasa que, por ejemplo, cuando nos comparamos, por ejemplo, con un país como Uruguay, que tiene temperaturas y climas similares al nuestro, vemos que este país hoy día no se concibe un edificio o una casa sin aire acondicionado. En Chile eso no sucede. Hoy día las soluciones que se consideran para edificios residenciales, por ejemplo, son calderas de agua caliente, sistemas de calefacción por losa radiante o ya sea por radiadores, que en el fondo trabajan en base a gas licuado, gas natural o petróleo. Hoy día eso en el fondo debiera cambiar por el hecho de que hoy día lo que mejor hace Chile es producir electricidad. Nuestra matriz energética eléctrica ha venido incrementándose a niveles exponenciales. Solamente este año la matriz eléctrica basada en energía eólica y solar se ha duplicado. Entonces, hoy día el challenge que presentamos y hacemos la invitación de informarse, nosotros tenemos la información, tenemos el conocimiento, esto está hecho, está estudiado, los invitamos a contactarnos, pero en el fondo tenemos que llevar a esta industria a la electricidad porque eso es lo que está marcando hoy día el futuro. Muchas gracias, Montserrat. Ahora le doy el pase a José Miguel Correa para que nos dé su punto de vista. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. A mí me gustaría, primero, para empezar a conversar sobre la nueva mirada sustentable, digamos, que le podemos dar a la construcción, me gustaría ponernos en contexto, cosa que muchos ya lo han dicho de los expositores anteriores,
Pero para tratar este tema yo creo que es importante el que estemos dentro del contexto. Por una parte, los avances tecnológicos, la digitalización, todo lo que es la inteligencia artificial y los algoritmos, le han pegado de frente a la actividad y la industria de la construcción. Pero por razones que se pueden discutir, digamos, en la actividad vamos un poquitito atrás, o sea, en términos de que los avances tecnológicos van avanzando más rápido que la capacitación de quienes tenemos que llevar adelante estos avances, ¿no es cierto? Y por otra parte, tenemos de que la comunidad tampoco tiene la cultura para estos avances. Quiero decir, entre paréntesis, que este tema podríamos estar hablando el resto del día, digamos, ¿no? Pero bueno, es un tema que solamente aquí podemos dar algunos titulares. Y por otra parte, existe también como contexto en Chile la incertidumbre que existe hoy día en distintos campos, digamos, o sea, en todo lo que es la incertidumbre política, la incertidumbre social, económica, etcétera, por la que estamos pasando. Y por otra parte, tenemos también la descoordinación que existe hoy día en nuestros instrumentos legales, como es la ley general, la ordenanza y los instrumentos de planificación territorial, que hacen que esta cuestión enrarezca la actividad de la construcción. Dicho eso, en este esquema, en esta situación, tenemos que avanzar, ¿no es cierto?, hacia una industrialización, evidentemente, hacia una industrialización y hacia una economía circular. Pero ahí también topamos con la cultura, digamos, con la cultura que tenemos hoy día, porque por una parte la economía circular se contrapone a lo que es la cultura del desecho que tenemos hoy día y que se ha instalado en Chile y en el mundo completo. O sea, todo es desechable. Ahora lo que estamos tratando es de pasar justamente a lo contrario, que es la economía circular, que ahí vamos a tener algún tipo de, no sé si problemas, pero sí inconvenientes que vamos a tener que ir resolviendo. Y por último, tenemos la sequía que hay en Chile, que es un problema que yo creo que da la sensación que probablemente por este asunto de la pandemia no se ha, digamos, dimensionado en lo que realmente es. Hoy día tenemos una sequía y tenemos digamos, poco acercamiento a lo que es una solución o a tomar conciencia real de esta sequía. En ese contexto es donde nosotros queremos darle una mirada sustentable ahora a la construcción. En ese contexto, con esas dificultades que vamos a tener que ir resolviendo. Pero la industrialización, que en estricto rigor se ve como la solución para nuestra, digamos, demanda actual y el déficit histórico que estamos viviendo hoy día, la industrialización también tiene sus barreras de entrada, ¿no es cierto?, como es la longitud de Chile, o sea, la geografía de Chile, como es el transporte, porque ahí se tienen que transportar piezas y módulos muy grandes, lo que es la maquinaria de montaje, lo que es la inversión inicial y, en particular, lo que es la educación, tanto a los profesionales como a los trabajadores, para que puedan meterse en este tema como debiera ser. Hasta aquí dejo mientras tanto. Muchas gracias, José Miguel. Sin duda vamos a volver a ello en la conversación amplia, muy interesante tu impresión. Vamos contigo, Diego. Felipe, antes que nada, gracias por la invitación. Bueno, voy a reforzar algunas cosas que ya ha dicho José Miguel, de cierta manera contextualizando lo que es una
una construcción en una vía sustentable. Hoy en día la construcción a nivel global y a nivel país tiene índices muy fuertes respecto, por una parte, al Producto Interno Bruto del mundo y de Chile en particular, pero por otra parte también es responsable de gran número de emisiones y por sobre todo un porcentaje bastante alto de residuos sólidos. Entonces, de cierta manera, el proceso constructivo, porque principalmente estamos hablando de construcción, presenta un nuevo paradigma en ese sentido. Y un paradigma que hemos visto en el Colegio de Arquitectos, con el Consejo de la Construcción Industrializada también, de fases, puntos y elementos importantísimos para poder entender lo que sería una construcción moderna, digamos, acorde a los nuevos tiempos que vivimos, y también una construcción sustentable. Hay puntos como la integración temprana a nivel de proyecto, de diseño, en lo cual también hay limitantes dentro de las mismas universidades, de las mismas mallas de universidades que aún no han integrado gran parte de estos procesos. Por otra parte, la incorporación de sistemas tanto prefabricados como de construcción modular, que sabemos que reducen notablemente el impacto en terreno de una edificación. El desarrollo de materiales en sí también es fundamental, y también considerando nuestra condición sísmica como país, todo el sistema de conexiones y de seguridad sísmica amerita investigación, en el sentido de que si vamos a trabajar con sistemas modulares, sistemas prefabricados de la naturaleza que sean y el material que sean, vamos a necesitar tener sistemas de conexiones consolidados y probados sísmicamente. El análisis de ciclo de vida de los materiales es fundamental respecto si queremos trabajar profundamente en sustentabilidad en construcción, y por otra parte también entender que las emisiones de una edificación en su etapa de construcción presentan alrededor del 20% cuando hablamos de un edificio residencial. O sea, si bien hablamos principalmente de la construcción hoy, también existe esta fase de uso de una edificación en la cual no podemos perder de vista las emisiones que produce. Estamos hablando de construcciones que tienen vidas de, por lo menos pensamos, a 50 años. Cuando hablamos de materiales como el hormigón, lo proyectamos siempre a los 100 años de evolución. Es ahí donde nace un modelo de construcción industrializada que hemos ido trabajando respecto a cómo debiésemos nosotros pensar una construcción en un entorno de economía circular, considerando prefabricados, considerando sistemas modulares de construcción, la integración temprana, que es fundamental, esta integración de los profesionales, arquitectos, ingenieros, constructores, en la etapa temprana de proyectos, de la génesis, cosa de no tener vacíos ni dobles costos ni pérdida de tiempo en ese proceso. Por otra parte, la seguridad, tanto sísmica de una edificación y la durabilidad, si vamos a apuntar en el análisis del ciclo de vida, son fundamentales en el análisis. Y la productividad, que también es algo en que está en deuda la construcción en Chile hoy, es una de las áreas que tiene menos evolución tecnológica en los últimos años, y obviamente incorporando este tipo de tecnologías y de sistemas, la productividad mejora, evidentemente. Sabemos que hay notables reducciones de los plazos, mejoras de calidad también por procesos industriales, reducimos los costos, sobre todo lo que es gastos generales en obra, etcétera, y algo que nos aqueja, lo que conversamos hoy principalmente, es la reducción de las emisiones. O sea, la reducción de emisiones en terreno cuando usamos construcción modular, construcción prefabricada, es notablemente menor a lo que es una construcción tradicional. Entonces, son elementos fundamentales. En ese sentido, el modelo también debe implicar una tecnología en el desarrollo, en el análisis del material. Por ejemplo, materiales como el hormigón armado, si queremos poner un material en ejemplo, el cemento, que representa el 15% de su composición, aporta
el mayor porcentaje, más del 90% de las emisiones. Entonces, tecnológicamente y con investigación, podemos desarrollar materiales que vayan reemplazando estos componentes de materiales compuestos, pero que nos permitan, de cierta manera, contar con esa durabilidad, contar con esa resistencia que posee el material en sí. De esta manera es como entendemos un cambio, ¿no? Un cambio que se produce tanto a nivel académico en la formación de profesionales y en la evolución de su carrera. Por otra parte, un análisis tecnológico del material en sí, que es fundamental, y con estos ingredientes ya empezar a entender un proceso constructivo diferente que estaría basado en la construcción modular, prefabricados, lo que es construcción industrializada en sí. Eso, Felipe. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por poner en perspectiva un poco los ingredientes necesarios, ¿no? para esta evolución. Pero me gustaría invitarlos ahora en este conversatorio a que quizás sentemos las bases. Y quería preguntarles, ¿cómo está Chile en temas de construcción sustentable e industrialización? ¿Cuál es nuestra fotografía del día de hoy? ¿Cómo estamos? ¿Quién quiere partir? ¿Quién quiere partir? Yo creo que es difícil, vamos camino hacia allá, tenemos la intención, quizás necesitamos un poquito más claridad en la normativa, en términos de exigencias, para poner a las constructoras, en definitiva, en un mismo punto de partida, digámoslo así, y que hablemos todo el mismo idioma. Pero ha costado, realmente ha costado, porque fundamentalmente, de acuerdo a la experiencia nuestra en el colegio de constructores y mía personal, falta todavía, tal como lo decía Diego, falta todavía una mayor rigurosidad en la formación de los profesionales y de los trabajadores, para que podamos cumplir y tener ganas de cumplir con todo lo que es las normativas medioambientales. Sí, efectivamente, siempre la formación tanto de las nuevas generaciones como ya el capital humano que está trabajando es sumamente importante. Y Montserrat, desde el sector privado, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo ves tú si las empresas ya han abrazado la construcción sustentable, la industrialización en la construcción? Desde el punto de vista del aire acondicionado, nosotros tenemos dos mundos, el comercial, el industrial. En esa línea, y la industria en general del aire acondicionado avanza muy rápido. Las tecnologías van avanzando muy rápido. Nosotros, de cara al protocolo de Montreal, ¿cierto?, hemos ido evolucionando en términos de los refrigerantes que utilizan los equipos. Y por lo tanto, en esta línea diríamos que sí, a nivel de producto, a nivel de oferta de cara al mercado, sí, está bastante avanzado. Hay mucha cultura LEED, y de hecho, por ejemplo, a una de nuestras fábricas en Francia, una anécdota, les llama mucho la atención el nivel de eficiencia con que se solicitan las centrales térmicas acá en Chile. Entonces, en esa línea estamos muy, como rubro de climatización, estamos muy a la par con la sustentabilidad. Sin embargo, como les comentaba antes, existe el mundo residencial en donde estamos totalmente al debe. Y ahí comparto lo que dice José Miguel en términos de que falta regulación, a diferencia de, por ejemplo, el rubro eléctrico. La climatización no tiene normativa. Nosotros nos regimos ya sea por la norma SRAE, que es la que rige a Estados Unidos, o bien la normativa española, dependiendo de la aplicación. Por lo tanto, ese es un challenge que hay. Por otro lado, si miramos el aire acondicionado como vertical de la climatización, es un producto que hoy día está súper regulado. Es certificado en seguridad, es certificado en eficiencia. Sin embargo, cuando lo comparamos con otros productos que cumplen el mismo objetivo, que es climatizar, a nivel de normativa corren por carriles distintos. Por ejemplo, si miramos las estufas, hablo de las estufas comparándolas con aire acondicionado porque hoy día los equipos, si bien han ido avanzando, antes eran muy altos en eficiencia para frío, pero no lo eran tanto para calefacción, por ejemplo. Hoy día no, hoy día son todos clasificación A y por lo tanto se convierte en el producto más eficiente
para climatizar una casa, ya sea en verano o invierno. ¿Por qué hablo en verano? Porque antes, 5 años atrás, teníamos solamente 3, 4 picos de temperatura o sobre 35 grados. Sin embargo, los últimos años esto ha sido dramático. Pasamos casi todo el verano con temperaturas sobre los 28 grados. Entonces, hoy día, si hablamos de economía circular, uno de los pilares también es la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, hoy día sí debiéramos considerarlo desde un principio. Y cuando lo miramos esto, lo comparamos con, por ejemplo, las estufas que son a parafina, o las estufas que son a leña, o las estufas que son a pellet, o bien los calefactores eléctricos, la certificación corre por caminos totalmente diferentes. La electricidad corre diferente de los combustibles y también de la leña. Por lo tanto, y de hecho, cuando hablamos de centrales térmicas para edificios residenciales, por ejemplo, que son con calderas a gas licuado o gas natural, prácticamente no existe una certificación, es solo un chequeo de la sala de caldera por parte de un especialista certificado por el SEC. Entonces, de cara al consumidor, la información no es tan clara. Hoy día, eso sí, se está corrigiendo con la Ley de Eficiencia Energética, y por lo tanto, hoy día hay un piloto nacional que busca dimensionar cuál es el requerimiento eléctrico que se va a necesitar, porque como les decía, esa es la visión del país en el futuro, y en el fondo entender cuál va a ser el requerimiento que va a tener el área residencial de cara a la matriz energética, y por lo tanto también entender cuál es la pobreza eléctrica que tiene el país para poder compensar esto. Sí, muchas gracias. Finalmente nos estaba hablando que en esta fotografía es bastante dispar dependiendo del nicho del que estamos hablando, ¿no? Claro. En esta evolución, y también la simetría de información, que es siempre un problema en la sustentabilidad. Sí. ¿Tú cómo lo ves, Diego? ¿Cuál es de todos los aspectos que viste? Sí, también creo que hay que destacar el sentido que en Chile, si hablamos de industrialización, ya desde los años 60 tenemos empresas que tenían un desarrollo importante en ese sentido, en construcción modular, en construcción de prefabricados. Somos un país que tenemos cierta historia, ¿eh? Obviamente aún hay enormes barreras para que estos sistemas constructivos puedan abarcar la real cantidad que podría tener la necesidad de vivienda en Chile y también el mercado de la construcción en su globalidad. Hoy en día hay una buena capacidad de empresas de industrialización, de construcción modular ya instalada. Aún hay barreras, ¿eh? Como decía José Miguel, también barreras desde la formación de profesionales importantes. En la academia se han perdido muchos cursos de organización, de construcción industrializada, prefabricación, han pasado a ser obligatorios, a ser electivos y delectivos, a desaparecer de las mallas curriculares, tanto de arquitectura, construcción e ingeniería. Por otra parte, también tenemos barreras en cuanto a los contratos, barreras contractuales. Buena parte de las empresas que empiezan a desarrollar construcción modular son startups que no tienen las espaldas de poder asumir contratos que son muy frecuentes en la construcción tradicional, ¿eh? Entonces, y de cierta manera también está una cultura que es la mayor barrera seguramente de romper este paradigma de dejar de hacer las cosas de cómo se han venido haciendo siempre, ¿eh? Y eso también es una barrera que es importante de poder vencer en ese sentido. Pero por otra parte contamos con profesionales, con empresas que ya están a la altura de poder asumir el desafío y también tener en cuenta que nuestra condición de país sísmico nos obliga a tener que adaptar completamente todos los sistemas que existen muchas veces en el extranjero, pero que tampoco es llegar y aplicarlos en Chile, visto que nuestros requerimientos estructurales son mucho mayores. Súper interesante, y además muy coincidente además con la presentación previa de Luis Fernando Alarcón, donde la cultura y la formación era muy, muy relevante. Quiero preguntarles algo, porque salió mencionado varias veces en sus opiniones y es un tema que a mí me apasiona. Y quiero saber qué opinan de la implementación de la economía circular en la construcción en Chile. ¿Ven viable que estos principios efectivamente los podamos aplicar en nuestra industria? ¿Cómo lo ves tú, José Miguel?
Yo creo que la economía circular es fundamental hoy día y va en absoluta línea con lo que es la sustentabilidad. Tenemos que pensar que la actividad de la construcción es, como bien decía Diego, es una, actividad muy contaminante. Por lo tanto, se hace absolutamente necesaria la economía circular. Ahora, yo quizás partiría e iría escalando en toda esta actividad, porque yo partiría, por ejemplo, con el reciclaje de hormigones y de asfaltos y de agua, para empezar a hablar de esta economía circular. Yo creo que lo que se contamina con asfaltos y con hormigones es muy grande. La cantidad de agua que se necesita para construir un edificio es muy alta. Y resulta de que nosotros estamos ocupando en general agua potable para regar o para limpiar. O sea, no existe, fíjese que existe hoy día solamente en el consumo humano un 33,4% de aguas no facturadas, que son aguas perdidas en la distribución de la agua potable, de la agua que llega del consumo humano. Eso significa aproximadamente 600.000 metros cúbicos de agua al año que se pierde. O sea, y nadie está controlándolo. Y entonces nosotros tenemos que quizás empezar a crear la conciencia de la contaminación que existe y que en particular en nuestra industria de la construcción se está produciendo. Por lo tanto, yo te digo, Felipe, que realmente la economía circular debiera ser una exigencia al corto plazo y debieran ayudarnos la parte legal, la parte normativa. Sí, concuerdo plenamente contigo, y me hiciste pensar que los residuos no son sólidos solamente, Así también es. son líquidos y gaseosos. Y tú, Montserrat, ¿cómo ves la economía circular en la industria de la construcción? ¿La ves viable? Sí, o sea, totalmente. Desde el punto de vista del aire acondicionado, ¿cierto? Los sistemas de climatización son sistemas durables, es decir, que si con una buena mantención se pueden extender la vida útil de un sistema hasta 30 años. Entonces, por el lado de la infraestructura, aporta mucho en lo que es la economía circular. Sin embargo, nuestro issue es los refrigerantes. Como nosotros estamos afiliados al Protocolo Montreal, estamos transitando hacia los HFO y los refrigerantes naturales, por lo tanto eso va de la mano con restricciones en las cuotas de importación de refrigerantes, y ahí es donde se hace necesaria un plan o una estrategia de reciclaje, porque como bajan las cuotas, y por ejemplo, hace 10 años atrás el R22 era el refrigerante que más se utilizaba, hoy día ya el R22 va de salida, van a restringir las cuotas, sin embargo, hay sistemas que aún siguen funcionando y que pueden seguir operando con R22, entonces ahí es donde tiene que haber algún grado de política pública en donde se busque reciclar y aportar y no tener que seguir cambiando máquinas en pro de poder seguir funcionando. Claro, súper interesante. Además que me imagino que el sistema que proponen apunta en la economía circular también desde que yo tengo acceso al mantenimiento, puedo alargar la vida útil, puedo Exacto. reparar y cambiar por sobre otros sistemas, ¿no? Exacto, así es. Oye, nos queda muy poquito tiempo y no quiero perder la oportunidad de preguntarles algo que ya ha salido mencionado durante la conversación y además el contexto climatológico lo amerita. Y quiero saber qué soluciones o proyectos específicos en el rubro de la construcción se están pensando para enfrentar la contaminación ambiental en Chile. Bueno, como les comentaba hace un rato, hoy día estamos en pleno desarrollo del plan piloto de calefacción, en donde se están instalando, es una colaboración público-privada, en donde se están las marcas estamos proveyendo equipos para que sean instaladas en casas de personas que viven en distintas situaciones, pero básicamente en el sur de Chile. Y lo que busca esto es tomar mediciones, tomar data,
para poder entender y de alguna manera impulsar también e incentivar la transición desde el uso de la leña a la electricidad. Hoy día existe este romanticismo de los combustibles, el romanticismo de la leña, sin embargo el nivel de contaminación que tenemos en el sur de Chile está elevado a tasas impresionantes, y como tenemos una base de una materia energética eléctrica bastante importante, obviamente tenemos que transitar a ocuparla. Y hoy día la tecnología está, hoy día el challenge que existe también es introducirlo en las nuevas construcciones, en los nuevos hogares, porque hoy día el mercado de la climatización es un mercado de retrofit, es decir, se instala una vez que tú adquiriste tu casa. Y ahí hay ciertas barreras, porque las casas más antiguas no necesariamente tienen la capacidad eléctrica, por ejemplo, para poder adoptar otras tecnologías. Entonces, el piloto eso es lo que busca, dimensionar y de alguna manera generar un plan de largo plazo de cara a la carbono neutralidad que tenemos como compromiso 2050. Muy interesante el proyecto. Yo creo que hay que estar atento ahí a los resultados para ver qué va a pasar con ese piloto. Diego, ¿unas últimas palabras al respecto o sobre la implementación de economía circular en la construcción? Sí, hoy en día existe el Consejo de la Construcción Industrializada, que es parte del programa Construye 2025, lo cual ha promovido hace 3-4 años el desarrollo y por sobre todo la integración de distintos actores, ya empresas constructoras, prefabricadores, cosa de que se pueda empezar a implementar una construcción industrializada, modular, en nuestras obras en Chile. Y en ese aspecto también destacar que dentro de un entorno de economía circular, como decía José Miguel, es fundamental reducir las emisiones, como decía Montserrat, fundamental pensar en el ciclo de vida de los materiales y también es fundamental pensar en las sinergias entre empresas, ¿no? O sea, ocupar aquellos desechos de muchas de nuestras producciones, la construcción es parte de procesos también, que se pierden y que pueden ser muy bien aprovechados por otras empresas del rubro o de otros rubros. Entonces, también apuntando en esta sinergia es como vamos a generar un entorno de economía circular real. Muchísimas gracias, Diego. Oye, muchísimas gracias a los tres por todas sus impresiones. Me quedo con la conclusión de la importancia de la formación, la importancia de la sinergia, la importancia de considerar todo esto en el ciclo de vida, que nos queda mucho por hacer, pero vamos avanzando y en la medida en que trabajemos más en conjunto vamos a llegar a la meta. Les agradezco su presencia en este panel, Montserrat, José Miguel, Diego, y por mi parte me despido. Le doy gracias a Expo Construye por darme la oportunidad de ser parte de este congreso y nos vemos en otra ocasión. Antes de irme, le doy la bienvenida a Cristian Villavicencio, quien conduce el próximo bloque de conversación. Que estén muy bien. Chao.